programa de las provincias también existen. Vamos a analizar primero el tema de la hidrovía. Hay mucha confusión con esto y hay muchos que tratan de interpretar qué es lo que hay que hacer con la hidrovía. Valoro, por supuesto, todos aquellos que se interesan por esto, pero hay que informarse. Por ejemplo, tenemos a la vista el estudio de factibilidad técnico-económico para el próximo periodo de concesión, elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, Acero Argentino, la Cámara Argentina del Acero y el Sistema Portuario y Marítimo. En este estudio de factibilidad técnico-económico se definen cuáles son los alcances del estudio, diagnóstico de la situación actual, diseño estratégico del modelo de concesión, estudios a realizar sobre la demanda y la proyección de tráfico, estudios de ingeniería y diseño, modelos económicos y financieros, estudios ambientales, regulación legal y normativa. Las propuestas, los principales lineamientos del pliego. Se divide en este estudio en dos subsistemas, y así tiene que ser, porque la hidrovía, si bien se inicia allá en el norte, en Puerto Cáceres, en Brasil, pasa por nuestra provincia y podemos decir que la parte argentina de la hidrovía comienza frente a Paso de la Patria en Confluencia. ¿Por qué digo la parte argentina? Porque todo el resto de la hidrovía, que es de Confluencia hacia Puerto Cáceres en Brasil, es binacional, o es argentino paraguayo, o es paraguayo brasilero, hasta digamos Bolivia tiene una salida al río Paraguay que se llama el Canal Tamengo. Este estudio se divide en dos subsistemas, uno de Santa Fe Confluencia y otro de Confluencia hasta el océano. Y que, por supuesto, son distintas las situaciones del subsistema de Confluencia, de Santa Fe Confluencia y de Santa Fe al océano. Por ejemplo, en el subsistema de Santa Fe Confluencia se determina que la profundidad de diseño tiene que ser de 12 pies de calado, es decir, que permita que convoyes de barcaza de 16 hasta 42 barcazas, determinación de pasos críticos, y se determinaron 42 pasos no permanentes. En el caso del subsistema Santa Fe Océano, fíjense ustedes que hay otra vez, diríamos, partes separadas, teniendo en cuenta los canales del Río de la Plata y los sectores del Río de la Plata, que hablan de profundidad de 27 pies, de 36 pies y de 34 pies, según sea la zona. Por ejemplo, en la zona del Paraná Medio, la profundidad es hasta 27 pies. Tengamos en cuenta que dijimos recién que desde Confluencia hasta Santa Fe se habla de 12 pies de calado. Después está la extensión del Paraná inferior, que ya la profundidad yendo hacia el océano es de 36 pies y hay 15 pasos que atravesar, con fondo de arena ambos pasos. Y por último tenemos ya el Paraná de Las Palmas, que tiene una profundidad de 34 pies. Es decir, que es erróneo pensar de que el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay no se ha estudiado o no se ha tenido en cuenta. Este trabajo, que es muy importante, nos habla de cuáles son los objetivos del estudio.
la realización de licitación pública internacional en el primer semestre del año 2020. Es decir, que esto fue ya preparado en el año 2019. Es decir, desde entonces está a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y demás este estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario y los otros organismos que citamos. Los objetivos del estudio: la realización de licitación pública internacional en el primer semestre del año 2020, que permita una ordenada transición al inicio de una nueva concesión en abril 2021. Porque la concesión que en estos momentos está trabajando en el dragado y el mantenimiento, y el balizamiento y el mantenimiento de la hidrovía, es una prórroga, la segunda prórroga de una licitación internacional que se hizo hace más de 12 años. Seguimos enumerando el objetivo del estudio: aportar datos y evaluaciones técnicas económicas para la toma de decisiones sustentadas. No se puede tomar decisiones sin tener en cuenta este estudio y otros estudios que puedan realizarse antes de determinar, como se ha hecho ahora, de prorrogar otra vez por 6 meses a la concesionaria actual, Jan de Boll, una empresa belga, prorrogar otra vez por 6 meses. Y a los 6 meses dice: no nos ponemos a estudiar qué se va a hacer en el futuro, no tanto si va a ser, digamos, nacional o internacional la licitación. Indudablemente va a tener que ser una licitación internacional, porque el país no tiene las dragas suficientes para llegar a estos calados de profundidad ya en la parte del sistema Santa Fe Océano, de 36 pies o hasta de 27 pies y de 34 pies. Ahora, ¿qué ocurre? Si de confluencia, es decir, Paso de la Patria, hasta Santa Fe hablamos únicamente de 12 pies, quiere decir que todas las embarcaciones que vengan del norte por el río Paraguay, desde Puerto Cáceres, no podrían tener más que de 12 pies de calado, y entonces las barcazas tendrían que transportar menos cantidad de menos carga. Ahora, después se encuentran con que aumenta el calado, entran en un momento como en una pileta de natación, que está uno en la parte más baja y de golpe, ¡pum!, se encuentran que pueden llegar a navegar con hasta 36 pies de calado. Todo esto hace a la necesidad de estudios adecuados. Por eso es que Brasil está, junto con Paraguay, están desarrollando la carretera transoceánica, a la que nos hemos referido en varias oportunidades, para tomar, digamos, en cuenta el transporte de granos desde Brasil hacia el océano Pacífico, con lo que logramos tener, digamos, un acercamiento a China o a Oriente de 18 días menos de navegación, lo que incide en los costos también del oeste argentino. Tengamos en cuenta dentro de esto que el gobierno de San Juan quiere habilitar el túnel de Aguas Negras para llegar también a los puertos de Chile, que son puertos digamos, de mucho calado. Es indudable que le corresponde, y seguramente es más económico, que toda la producción de Salta, Jujuy, La Rioja salga por estos puertos chilenos. Para eso es que hay que estudiar muy bien qué se va a transportar por la hidrovía.
Por supuesto, toda lo que la mercadería que se venda o que se traiga desde con destino a Europa va a tener que seguir saliendo por los puertos habituales en este momento, por la hidrovía. No hay forma de que vayan al Pacífico y después den la vuelta otra vez. Esta es necesario el análisis, repito, para determinar, sumar a todos los actores interesados en este estudio a fin de mejorar el mismo para contemplar y evaluar la mayoría de los escenarios posibles. Obtener conclusiones que minimicen la incertidumbre de la nueva etapa licitatoria para evitar sobrecostos generados por la falta de información. Este trabajo es del 2019. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Nada. No se ha analizado a fondo todo lo que se señala acá. Hay sectores del río Paraná, canales del río de la Plata, por ejemplo, hay 3 pasos en el Paraná Bravo con 33 pies al cero. En otros lados los pasos rocosos son 3 con fondo de limo. No es lo mismo dragar desde Confluencia hacia Ituzaingó o hacia la represa de Itatí que hacerlo en esta zona, porque esa parte del río Alto Paraná tiene un fondo rocoso, lo que hace muy difícil aumentar el calado de las embarcaciones que puedan transitarlo. Para nosotros correntinos es una satisfacción tener en cuenta que todos estos estudios vinculados con la hidrovía se iniciaron por una ley sancionada en el Congreso de la Nación cuando era senador nacional el doctor Ricardo Leconte y don Tito Félix, los 2 senadores que intervinieron en esto, pero el proyecto de la creación de un provincial que posteriormente ya mientras Alzogaray era ministro, se convirtió en el Comité Federal de la Hidrovía. Bien, vamos a tener hoy con nosotros para analizar distintos aspectos de la vida política correntina a el doctor Ricardo Leconte, Caíto Leconte, y a María Nieves Garay, hija ella de Totí Garay, un dirigente del Partido Liberal que fue legislador provincial y también legislador nacional. Ahora estamos con ellos. Bueno, arreglate como... Vamos, Corrientes, vamos con Valdés, vamos, mi gente, vamos que podés, Corrientes somos todos y vamos a crecer, vamos Corrientes, vamos con Valdés. Y pues... ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.
Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el banco de los correntinos. Estamos ahora con los hijos de políticos de mi época. Trabajamos juntos en política, aunque tal vez en partidos políticos distintos, pero siempre con una idea común: libertad, desarrollo de la provincia, todos temas que todavía los tenemos hoy. Por eso estamos con María Nieves Garay. María Nieves es hija de Totí Garay, que fue diputado provincial y diputado nacional. Y también estamos con Ricardo Caíto, Ricardo hijo Caíto Leconte, que el padre fue también legislador nacional, fue senador nacional antes de ser gobernador de la provincia. Y yo digo de que yo también fui legislador provincial, que algo hemos dejado para nuestra descendencia. Yo hablo en primera persona porque yo sería el actuante, digamos. Mientras que estos dos amigos que nos acompañan, sin ninguna duda, bebieron en su casa lo que es la política y la política buena. ¿Qué es la política? La política es el arte de gobernar y de gobernar bien. Caíto, ¿cómo les fue a ustedes a la idea del Partido Liberal o de los liberales en estas elecciones que pasaron? Bueno, buenas tardes, Toto, buenas noches. Nos fue muy bien. Tuvimos el acompañamiento de 34.000 correntinos en una elección que no tuvo mucha participación, tuvo un 10% menos de participación que el 29 de agosto. El 29 de agosto votó el 74% de correntinos y nosotros tuvimos la participación del 64% de electores. Con 10% menos nosotros sacamos 34.000 votos, que es una cifra que supera a los partidos tradicionales de Corrientes, que están detrás del radicalismo en votos. Y nos presentamos por el Partido Liberal, pero no tuvimos el apoyo de la estructura dirigencial del partido. Desde la presidencia del partido llamaron a no votarnos, a votar a la lista verde de los radicales. Así lo hicieron ellos y los intendentes liberales, pero tuvimos el acompañamiento de muchos liberales, afiliados liberales y de gente independiente que vio en nuestra propuesta algo diferente. Como vos decías recién, nosotros somos de familias de políticos o de hijos de políticos, pero ninguno de los dos nunca ocupamos un cargo político, ni un cargo público, ni hemos sido candidatos. Esta es la primera vez que somos candidatos y creo que esa falta de abusar del poder, que muchas veces pasa, se abusa del poder el que está en alguna posición, nosotros no lo hemos hecho. Hemos tenido una vida dedicada a nuestras cuestiones particulares, teniendo mucha participación política, pero nunca hemos ido detrás de un cargo público. Y esta fue la primera vez, teniendo nosotros queriendo participar y no pudiendo hacerlo a través del partido. Las PASO nos dio esa posibilidad y la aprovechamos. Recorrimos la provincia, presentamos nuestra propuesta a la gente y evidentemente a la gente les interesó que se escucharan propuestas. Sí. Hoy uno ve que en las candidaturas a veces no escuchan los candidatos. Otras personas son las que avalan candidaturas y no se escuchan a los verdaderos candidatos, los que van a ocupar los sillones. Nosotros nos preocupamos para que se escucharan nuestras propuestas, recorrimos la provincia y hablamos con la gente para que la gente sepa qué pensamos. Sí, yo creo que en eso de no escuchar o no permitir
que se escucha a los candidatos, hay una razón: tenerlos escondidos. Seguro. Es mejor tenerlos escondidos que ponerlos en exhibición. Así es. Porque muchas veces, acá este es un programa que ya tiene 21 años, hemos sido siempre abiertos, y algunas veces se nos crea un problema cuando invitamos conseguimos que venga algún candidato, la pobreza de las ideas que tienen, saber qué piensan para mañana, porque pensar ahora es distinto. Ahora, María Nieves, ¿cómo se presentaron ustedes? ¿Con qué nombre? ¿Con un nombre determinado? Nosotros, nuestra lista se llamó Más Libertad, Más Valores. Nosotros somos el cambio, porque bueno, Más Libertad es nuestra bandera como liberales. También hablábamos de los valores, por supuesto, que creemos que tienen que volver a la política y a la vida cotidiana. Y nosotros somos el cambio porque se utiliza mucho esa palabra, pero creemos que hay un quiebre realmente cuando, como decía Caito, hay propuestas, y más allá de nosotros llevar nuestras ideas, también cuando recorrimos la provincia, recorrimos la capital, escuchábamos las necesidades del correntino en sí. Le explicábamos, por supuesto, que esto se trataba del Congreso de la Nación, porque por ahí las necesidades apuntan más a lo municipal, a gestiones dentro de la ciudad, pero pudimos establecer ese vínculo y esas conversaciones, y a través de eso hacer propuestas. Nosotros basamos toda la campaña en 10 puntos básicamente, de los que nunca dejamos de hablar, y que cada vez que estábamos visitando o estábamos en algún programa, lo poníamos sobre la mesa, porque queríamos que, más allá del resultado, que fue excelente para nosotros, las ideas se hablen, las ideas resuenen y la gente pregunte y sepa que tiene ciertos derechos que reclamar, y que tiene que pararse ante ciertas situaciones y reclamar. Ahora, ustedes están trabajando políticamente en forma independiente de Eli, por ejemplo, y del Partido Liberal como tal. Nosotros somos afiliados liberales, y somos liberales desde que pudieron nuestros padres afiliarnos, desde que tuvimos la edad legal para hacerlo. Somos afiliados liberales, nos sentimos liberales en nuestro corazón. Lamentablemente hay veces que no se puede trabajar dentro de una institución partidaria cuando hay ciertas asperezas que no se pueden limar. Intentamos hacerlo, trabajamos dentro del partido, porque cuando nos presentamos a competir dentro de la lista ECO más Vamos Corrientes, lo hicimos porque somos afiliados al Partido Liberal. Más allá de que posteriormente nos hayan quitado apoyo, nosotros nos presentamos como liberales y somos reconocidos como liberales. Él es otro partido con el cual podemos tener ciertas afinidades o coincidencias, pero no somos de Encuentro en Libertad. Bien. ¿Qué entendés que han apoyado, que lo han apoyado a ustedes para tener esa cifra, esa cantidad de votos? ¿Quiénes? Sí, digamos, ¿qué sustento? Independiente, partidos nacionales. Nosotros tenemos una gran vinculación con muchos liberales de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos relación con Republicanos Unidos, que lidera Ricardo López Murphy, con Avanza Libertad, de Milei y de Esper, en capital y en provincia, con gente de Córdoba, Agustín Espacesi, Martín Carranza Torres. Son todos liberales que están tratando de armar sus partidos en cada localidad, con gente de Ushuaia, del Chaco. Está York, que es un chico liberal del Chaco. Con todos ellos, lo que nosotros planteábamos es que las ideas liberales muchas veces se escuchan en los programas de televisión, se escriben artículos, pero no se sale a la lucha política, como en su momento lo pudo haber hecho Álvaro Alzogaray, o como en su momento intentó hacerlo como candidato a presidente de Ricardo López Murphy. Entonces, entre los liberales veníamos hablando de buscar la posibilidad de participar y transmitir esas ideas al electorado. Y así lo hicimos. Tuvimos el apoyo de estos sectores, que son adhesiones, porque en Corrientes no tienen personería. Y acá nosotros entendemos que nos votaron muchos liberales y gente de otros partidos que ven en nosotros, por lo menos gente que le ha ido con unas propuestas
y que le ha hablado concretamente de las cosas que queremos hacer por Corrientes, y no nos hemos escondido detrás de eslóganes o de personas que hablen por nosotros. Fuimos nosotros a comprometernos con la gente de Corrientes, a decirle lo que pensábamos hacer. No tuvimos la suerte de llegar al número, sí llegamos al número que establece la ley para ser candidatos en las elecciones generales, pero la Alianza Eco Más Vamos Corrientes puso un tope superior al que establece la Ley Nacional Electoral, que es del 1,5%, y nosotros, habiendo sacado en la Alianza el 11%, no podemos estar participando en la boleta del 14 de noviembre por una resolución de la Junta Electoral. Publicaron en el diario El Litoral días pasados, lo leí ahí, una expresión de lo que piensan ustedes para adelante. Que vamos a escucharla a María Nieves como representante femenina dentro de este esquema, porque hiciste referencia a algo con el cual no coincido, que es la presencia. Hay quienes, dirigentes, que le dan más importancia a una elección municipal que a la elección de diputados nacionales que tenemos en este momento. Yo no sé cuál, si entendí mal o al resaltar, indudablemente tiene importancia una elección comunal y elegir un buen intendente, buenos concejales, pero no se puede poner en un pie de igualdad o superior a la necesidad que tenemos de representantes nacionales que sean realmente capaces, que conozcan los problemas de la provincia. No. Lo que nosotros hacíamos al visitar a la gente es que por ahí están en ese desconocimiento de para qué es el diputado o el senador nacional. Ajá. Entonces por ahí cuando nosotros íbamos a decirle, nosotros nos queremos presentar, queremos postularnos, tenemos estas ideas, ahora queremos escucharlos a ustedes, por ahí ellos traían problemas que tenían que ver con el municipio en sí. Ajá, entonces nosotros acudíamos a explicar que no era algo de tratamiento de un legislador nacional, pero que lo mismo tratábamos de encontrar una solución o una idea superadora a ese inconveniente. Coincidí. A eso me refería. Para mí es sumamente importante lo nacional. Exactamente. Porque desde la nación se va a regir todo lo que podamos hacer y no hacer en Corrientes. Concretamente le explicábamos un montón de cosas que tenían incluso que ver con nuestras bases y propuestas de campaña, que hablábamos incluso del periodo de alternancia dentro de los mandatos, y que eso, si no es a través del Congreso Nacional, no se puede decidir. Así es. Ahora, el hecho de que ustedes estén dentro del Partido Liberal, ustedes como afiliados, en una eventual elección interna del Partido Liberal, que creo que no la está teniendo desde su tiempo, pueden participar activamente. Sí, el 100% de los mandatos partidarios, en el 2020, en la pandemia, se prorrogaron los mandatos partidarios, y ahora en el 2022, el 31 de mayo, fenecen todos los mandatos partidarios, el 100% de los mandatos. No se puede prorrogar. No se puede, según la Carta Orgánica reformada por la actual conducción, no se puede modificar, no se puede prorrogar más los mandatos, así que en pocos días más tendrían que estar llamando a elecciones internas y publicando el programa electoral para que asuman las nuevas autoridades el 1 de junio del 2022. Ahora, cuando... así que sí participaríamos de las internas. De las internas. Sí. ¿Se sienten ustedes representados por los legisladores provinciales que son del Partido Liberal? Hablábamos de que hay 2 diputados liberales. ¿Se sienten ustedes representados por ellos? Son representantes del Partido Liberal. Nosotros no la votamos a la doctora Ani Pereira en el 2017 cuando fue candidata, porque ella fue electa por el actual Frente de Todos, en ese momento el Partido de la Victoria. Nosotros no coincidíamos con esa posición que tenía el partido en ese momento. Al contrario, nosotros decíamos que el partido debía salir de esa posición y acercarse más a una posición que tiene que ver un poco con las ideas del Partido Liberal, y en ese momento ECO considerábamos que era una opción.
previa a que el partido recupere una identidad que nosotros creemos que tiene que tener en la provincia, tiene que presentarse en la provincia como una alternativa. Entonces en ese momento no la votamos. En esta última elección ya ella candidata por ECO más Vamos Corrientes, sí la votamos, la acompañamos para que el partido tenga un representante y así lo hicimos. Entonces hoy, a partir del 10 de diciembre, cuando sea asuma como su cargo, va a ser nuestra representante, pero en esa oportunidad no la votamos. Tengo que ser honesto porque fue así, pero producto que el partido estaba en una posición que nosotros no estábamos de acuerdo. ¿Te consideras una feminista dentro de este esquema? ¿O te consideras...? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Creo que hay de todos modos un mal entendimiento o como un prejuicio negativo hacia la palabra feminismo, como lo había hace 4 o 5 años a la palabra liberalismo. Creo que el feminismo bien trabajado y bien entendido no debería asustar a nadie y se deberían identificar orgullosamente feministas. Bien. Un proyecto, danos una idea de un proyecto de provincia, o ¿qué harías si tuvieras la posibilidad de influir en la decisión de hacer algo para la provincia? ¿Cuál sería tu primer...? Una de nuestras propuestas de campaña era recuperar un protagonismo de la provincia con el tema de Yacyretá. Yacyretá, Corrientes, la Yacyretá está instalada en Corrientes, produce el 20% de la energía del país. Solamente consumimos el NEA, no solo Corrientes, el NEA, el 1% de lo que se produce. Y teniendo la central acá, teniendo los daños ambientales que ha causado la central, teniendo la producción, a nosotros nos cobran no solamente la producción de energía, que la hacemos nosotros, sino que nos cobran la distribución de la energía, en vez de cobrarnos la energía al pie de Yacyretá. Nosotros pagamos una de las energías más caras del país, pagamos 10 veces más que lo que paga en Puerto Madero el presidente de la República, que sabemos que tiene un departamento ahí, y Corrientes, la provincia, una de las provincias más pobres, donde más del 50% de los chicos, dicen las últimas encuestas, no están abajo de la línea de pobreza, paga la energía más cara. ¿De qué manera nosotros vamos a motivar a las empresas para que vengan a Corrientes? Producimos la energía y pagamos la energía más cara. No tenemos gas natural, no tenemos los suficientes puertos, no tenemos rutas, no tenemos autovías, salvo la ruta 14 para sacar nuestra producción. No tenemos ferrocarriles. En el año 1 se inauguró el ferrocarril de Caseros a Capital. Hoy nosotros no tenemos ferrocarril, tenemos que estar pidiendo que se pueda tener gas natural, ferrocarriles. Hoy, estos días, hablaba el presidente de la República, se está por hacer un gasoducto de Vaca Muerta al Brasil, pasando por Paso de los Libres. Y nadie habla de traer el gas a la provincia de Corrientes. Hay algunos trabajos para hacer conexiones de gas ya en provincia, por cuestiones del gobierno provincial. Pero de la nación se olvidan de Corrientes. Una de nuestras propuestas era eso, recuperar el federalismo, la identidad del correntino, pero para pelear por cosas que necesita Corrientes para que se instalen empresas y un trabajo genuino y no dependa la provincia tanto del empleo estatal, que sabemos que es una de las grandes empresas que tiene Corrientes, pero vos sabés que el Estado gasta, no genera riqueza. Sí. Yo quiero destacar, vos hablamos de Yacyretá y hoy hablábamos sobre Panamí y Garaví Garruchos. Quiero destacar que Ricardo Leconte, cuando fue senador nacional, fue la primera vez que se sancionó una ley a su propuesta, acompañado por el otro senador de nuestra provincia. El tema, Gabriel Feris, Tito Feris, el tema de la hidrovía, la creación de un ente que represente a las provincias. Eso es algo que permanentemente yo lo destaco, porque basados en esa ley se creó el Comité Federal de la Hidrovía, que hizo mucho por Corrientes y por toda la zona. Pero son proyectos que después se van quedando por los intereses de los puertos del sur, digamos, Rosario, Santa Fe, etcétera. Bien,
Yo celebro, leí esta proclama de los liberales y amigos de la libertad del pueblo y coincido en líneas generales con lo que ustedes manifiestan. Ahora, te pediría que, desde tu punto de vista, ¿qué propondrías si hoy fueras diputada provincial? ¿Cuál sería tu primera idea, tu primer proceso? Yo, por ejemplo, y veo que hay algunos otros que coinciden, que empiezan a coincidir, que hay que hacer una reforma de todo nuestro sistema electoral, de listas únicas. Incluso hablo de que pienso que en una reforma constitucional el gobernador, en vez de durar 4 años y reelección, que hace 8 en total, que sea 6 años sin reelección. Y una vez que es electo, ahí termina. Y entonces, con eso conseguimos que se pueda desarrollar un plan de gobierno con más opción. ¿Qué opinas de eso? A mí me gusta lo de la boleta única, lo estudiamos bastante. De hecho, teníamos una propuesta más o menos armada, porque creemos que es necesario para que justamente se pueda trabajar en democracia. Por lo general vamos la última elección provincial y tenemos un montón de boletas, pero solamente 2 opciones. Y la realidad es que por ahí hay un montón de gente en la lista a los sábana que no sabemos quiénes son, no sabemos cómo votar, cómo no. Sería mucho más fácil, mucho más justo, y se fomentaría la participación por ahí de personas que están afuera de los partidos políticos, como por ahí nos pasó a nosotros en esta situación de las PASO, afuera de la posibilidad de participar porque se designa a dedo por lo general candidato, incluso dentro de las mismas instituciones, teniendo esta posibilidad de la boleta única. No nos asustemos con la cantidad de boletas que hubieron en Corrientes, 30 y tantas boletas en el cuarto oscuro, mal llamado cuarto oscuro. 53. Sí. 53, invertir. En provincia de Buenos Aires son 75, lo escuchaba en televisión. 75 boletas, yo no sé cómo van a hacer para colocar 75 boletas, pero bien. Bueno, muchas gracias, es un placer. Yo con los padres de los dos he trabajado también en política y les deseo éxito, el que tuvieron sus padres y que lo puedan tener ustedes. Gracias. Yo si me deja un segundito, ¿sí? Quiero pedirle a la gente que vaya a votar el 14 de noviembre, que tal vez ahora no están las opciones que hubieron en septiembre, pero que vayan a votar, que es necesario, que usted dijo es muy importante, lo que se decía en el Congreso de la Nación, que se levante, vaya y haga uso del poder de su voto y que piense realmente, si bien son acotadas hoy por hoy las propuestas, en las que mejor le va a funcionar a su provincia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Seguimos con el programa. Vamos Corrientes, vamos con Valdés, vamos mi gente, vamos que podés. Corrientes somos todos y vamos a crecer. Vamos Corrientes, vamos con Y pues. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. En Acor, si pagas tu patente antes del 15 de cada mes, tenés 15% de descuento.
y podés sumar otro 10% de descuento si sos un buen contribuyente. Además, si te mantenés al día por 3 años, te convertís en contribuyente destacado y no pagás el mes de diciembre de cada año. Primero Corrientes. Primero Acor. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el banco de los correntinos. Estamos con el doctor Ángel Piacenza, que es jefe de terapia intensiva del Instituto de Cardiología de Corrientes. El solo hecho de citar que un profesional desempeña un cargo de importancia en el Instituto de Cardiología nos habla de un buen profesional, porque el Instituto de Cardiología marca rumbos en todo el noreste y diría que en todo el país. Bienvenido a nuestro programa, doctor Piacenza. Quisiéramos que nos dé su opinión sobre la situación en estos momentos en la provincia y en el país de la pandemia del coronavirus. ¿Qué opina usted? ¿Estamos en condiciones ya de sentirnos liberados de la pandemia? ¿Todavía tenemos que seguir cuidándonos? ¿Cuál es la situación? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Muchas gracias. Y con respecto a este tema, de entrada le digo, bueno, la pandemia no se terminó. Simplemente estamos en un respiro, en un descanso, y no sabemos cómo va a seguir. Nadie puede adivinar cómo va a seguir. Pero mirando un poco las experiencias de otros lugares, lo que ocurrió cuando se relajaron las medidas y se hicieron muchas aperturas simultáneas es que los casos aumentaron. Y aumentaron al punto de llegar a una tercera ola, como pasó en Reino Unido, como pasó en la India, como pasó en Estados Unidos, en Israel, y básicamente con el crecimiento de la cepa delta. La cepa delta está en la Argentina, no tiene una circulación muy amplia actualmente, tampoco es fácil saberlo porque el nivel de testeo que se hace es muy bajo, y también el nivel de secuenciación, que es determinar de qué tipo de virus estamos hablando, es decir, tratar de determinar si es la variante delta, también se hace de manera muy escasa, ¿sí? Y aparte tardan mucho los resultados. O sea que hay una incógnita. ¿Qué podemos decir de los números duros? Y sí, podemos decir que hay una reducción significativa de casos, que en Corrientes de tener 80 pacientes en terapia intensiva, hoy hay 18, de tener 200 pacientes en clínica, hoy hay 30, y eso es una realidad, y que hay obviamente menos mortalidad, sí. Pero sigue habiendo casos, siguen habiendo casos, no es que desapareció el virus, bajó la incidencia de una manera muy importante que permite aventurarse a este tipo de respiro, digamos que dé una apertura a las actividades, a la economía, que también es importante, por supuesto, porque mucha gente vive del turismo y bueno, una de las cosas que se está abriendo ahora es el turismo. Pero hay que hacerlo con sumo cuidado, con una vigilancia estricta que nos permita estar atentos a cualquier repunte de casos. Y que ninguna medida de estas tiene que ser definitiva, ni dar la idea de que la pandemia está superada, ni alentar el no uso del barbijo, ni ninguna de esas medidas que son baratas, sencillas y que la gente ya las incorporó a su hacer diario, digamos. ¿Qué cuesta usar el barbijo? Bueno, si me dicen está en un ambiente abierto y no hay nadie alrededor, perfecto. Ahora, si vas a una cancha de fútbol, ahora se abre el fútbol, y si vas a una cancha de fútbol y este fin de semana juegan y están 30.000 hinchas de River, y yo no creo que haya mucho distanciamiento, realmente, a pesar de que... indudablemente. Ese es el punto. Ese es el punto y es una cosa preocupante porque también uno entre líneas lee, ¿no es cierto?, que hay una intencionalidad política detrás de esto, ¿no? O sea, es como que el gobierno trata de dar una idea, el gobierno nacional me refiero, de dar una idea de que estamos liberándonos, de que estamos superando, de que vamos a estar mejor y tal,
como brindando apertura de las actividades económicas, pero creo que tiene, digamos, hay un tinte político que no lo podemos soslayar. Estamos a un mes y medio de las elecciones, pero yo creo que a la gente hay que decirle, miren, hay que seguirse cuidando, esto puede ser una pausa, esto es una reducción de casos, de ninguna manera la pandemia terminó. Doctor, no tenemos ni el 50% de la población con las 2 vacunas, digamos, de Sputnik, que es la habitual que hemos usado, en la cual yo tengo 88 años, estoy vacunado con las 2 dosis de Sputnik. Ahora, ¿cuántas vacunas? Hay más de 20 millones de vacunas que no se han utilizado. ¿Cómo se puede justificar que en un caso como el que estamos viviendo en el país y en el mundo, que haya tantas vacunas, por ejemplo la Pfizer, que necesita una gran mucha refrigeración, sí, que pueda estar, dicen que hoy llega algunas vacunas Pfizer a Corrientes y otras más tarde. Tuvimos que haber tenido hace años, un año por lo menos, la vacuna Pfizer, y en algunos casos pudieron haberse evitado la muerte. Ahora, yo recuerdo que la Argentina brindó o facilitó el hospital militar a Pfizer para que haga sus primeros experimentos o segundos experimentos. Después rompimos con Pfizer porque decían que había ciertas cláusulas que hoy las acepta el gobierno nacional con la soga al cuello. ¿Por qué no se hizo lo mismo hace un año o año y medio? Ese es el problema. Y dejemos de lado eso. ¿Por qué hay tantas vacunas? Según el diario de la Nación, cerca de 20 millones de vacunas que no se han aplicado. ¿Hay problemas en en personal idóneo para vacunas? Bueno, con respecto a las vacunas, lo que usted dice es así, y justamente con lo que veníamos hablando anteriormente, si la apertura de todo, medidas conjuntas de apertura simultánea, etcétera, etcétera, con un 47% de las personas con las 2 dosis de la vacuna y con un 65% que recibieron al menos una dosis. Estamos muy lejos de otros países como Israel, como usted mencionaba hace un rato, que con 80% de vacunados tuvo un pico muy importante, justamente por la bajada de las defensas, por apertura de actividades, etcétera. Tiraron el barbijo y tuvieron que volver a usar el barbijo, ¿no? Por decir de una manera sencilla. Y con respecto a esa vacunación que es ineficaz, porque bueno, es ineficaz, me refiero, las vacunaciones son efectivas, son seguras, etcétera, pero el ritmo de vacunación es muy lento y estamos llegando recién, ahora en un mes seguramente llegaremos al 50% de la población inmunizada con 2 dosis. Y bueno, dentro de esos errores, el error de no haber usado Pfizer de entrada fue clave, porque haber rechazado la vacuna por algunas cuestiones, digamos, de protocolo, política, sí, haber evitado que mucha gente se inmunizara rápidamente con esa cantidad de vacunas que ofrecía Pfizer inicialmente, hubiese cambiado totalmente la perspectiva. Y con respecto a las vacunas no colocadas y almacenadas, guardadas, como dicen en la heladera, y bueno, también una ineficacia en la cantidad de vacunas que se aplican diariamente. Hay fluctuaciones, de repente hay 300.000 vacunas, de repente bajan a 100.000, porque gente capacitada, hay logística. Es cuestión de hacer un esfuerzo grande para aplicar la mayor cantidad de vacunas, unas 400.000 dosis diarias sería ideal para llegar rápidamente a un porcentaje más importante de personas con las 2 dosis de vacuna, que nos permita estar más protegidos, sobre todo de la nueva cepa esta, la Delta. Mire, doctor, yo soy diabético desde hace casi 40 años, o más, ya perdí. Diariamente me coloco 1 o 2 veces, por lo menos 2 veces,
insulina. Es decir, que tengo alguna experiencia de cómo se vacuna. Hace meses me ofrecí públicamente como vacunador, y como yo debe haber muchísimos diabéticos, lamentablemente somos diabéticos que vamos, y no es una cuestión graciosa, pero que podemos colaborar con alguna instrucción previa que se nos dé, que no es lo mismo la aguja de la insulina con la aguja que se utiliza en estos casos, pero que podemos colaborar para acelerar ese proceso, esos 20 millones que están sin... No hubo eco, no hubo ninguna trascendencia de eso. Todavía estamos a tiempo de hacer un llamado a que nos convoquen a los diabéticos, que sabemos manejar la inyección de insulina, como que podemos manejar también la inyección de cualquiera de estas marcas que están en estos momentos afectadas al tema. Pero bien, ¿usted cree de que estamos camino de una terminación que podamos decir, porque le dice que con una vacuna de Sputnik el resultado es negativo, no es suficiente? No sé si estoy en lo cierto, ¿es así? El esquema de vacunación completo incluye las 2 dosis de vacunas, ¿sí? La generación de anticuerpos con una dosis de Sputnik es muy buena, ¿sí? Está en el 80 y pico por ciento y llega a más del 90% con las 2 dosis. Cabe aclarar que ninguna vacuna es 100% eficaz. Todas las vacunas tienen un porcentaje de ausencia de eficacia, pongámosle 10%. Entonces ahí está la respuesta cuando dicen, tenía las 2 vacunas y se enfermó y le fue mal. Bueno, podría haber estado en ese grupo donde la vacuna no es efectiva. Ningún medicamento es efectivo y ningún medicamento está libre de reacciones adversas. Lo que uno mide cuando usa una vacuna es la relación riesgo-beneficio. En este caso, el beneficio de aplicar las vacunas en un marco de pandemia, por supuesto, con una enfermedad muy contagiosa y potencialmente letal, supera ampliamente el riesgo. Por lo tanto, obviamente que las vacunas se deben continuar usando y se deben usar y se debe incrementar el ritmo de vacunación para llegar a una mejor inmunidad. La pregunta es, si estamos en el final o vamos a una tercera ola, no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Y el tiempo va a dar la respuesta. En general, después de las medidas de apertura, que ahora empiezan a regir a partir del 1 de octubre, un mes después de eso se evalúan los resultados o se ocurren las consecuencias de estas aperturas. Entonces yo creo que en noviembre vamos a tener noticias de cómo nos va con esta apertura y si vamos hacia una lenta finalización de este problema o volvemos a una tercera curva con las consecuencias que eso implica. Las autoridades sanitarias nacionales desestiman la aplicación de una tercera dosis. Ahora, y también hablan de la mezcla porque no está siendo suficiente el abastecimiento de una determinada vacuna, de la mezcla de vacunas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, con respecto a la combinación de vacunas, está bien, porque todas las vacunas tienen seguridad y eficacia y no se ha demostrado, sobre todo las que son compatibles unas con otras, no se ha demostrado problemas en asociar vacunas. Hay gente que se ha puesto hasta 4 vacunas porque ha viajado, porque ha andado por otros lugares. En general no hay un problema con la combinación de vacunas. Y con respecto a la tercera dosis, un poco la postura oficial del gobierno es que hay que tener más gente vacunada con una dosis o con 2 dosis que tener algunos con una tercera dosis. Entonces ellos quieren completar el esquema lo máximo posible, que se complete la segunda dosis, progresar y más adelante, dijo la ministra Carla Bisotti, evaluarán la posibilidad de una tercera dosis o un refuerzo. Digamos. No es que se desestima, sino que se prefiere dar la primera y segunda dosis
antes que dar la tercera a los que tenemos 2 dosis. Exactamente, como pasó en su momento cuando decían, mejor tener muchos más vacunados con 1 dosis que pocos con 2 dosis. Entonces, en primera instancia, trataban de ir creciendo en 1 dosis, porque algún grado de protección daba. Eso tiene que ver con la escasez de vacuna y con la ineficacia del ritmo de vacunación, porque si esto fuera más rápido y más eficaz y más y hubiera más vacunas, y de entrada hubiera habido más vacunas, hoy seguramente estaríamos hablando de la tercera dosis sin problema. Correcto. Bien, dentro del Instituto de Cardiología, ¿hay internados también con COVID-19? No, en este momento no. Hemos tenido sí pacientes donde se asociaba la enfermedad cardiovascular, un problema cardíaco, a el COVID, y bueno, hemos tratado pacientes que han llegado directamente, hemos recibido pacientes derivados al hospital de campaña y hemos trabajado con los pacientes con COVID, pero en este momento, como los casos están a la baja, la verdad que estamos muy aliviados y no hay pacientes. Es decir, que se internaba a aquellos que tenían problemas cardíacos y que tuvieron la mala suerte de adquirir el COVID-19. Exactamente, eran en realidad pacientes que estaban cursando con COVID y que tienen una complicación cardíaca, una complicación aguda que nosotros podríamos resolver en el instituto. Entiendo. Bien, esperemos que las medidas que adopta el gobierno nacional no sean únicamente medidas de carácter o de tinte político, porque la juventud quiere salir a bailar, quiere salir a divertirse, y entonces políticamente nos conviene que vayan, de darles esa satisfacción. Yo uso ejemplos personales, doctor. No hace 2 o 3 meses nos invitaron a mi señora y a mí a un casamiento en un local donde estábamos bastante gente, con un ruido de música que ensordecedor, tremendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Los novios adquirieron COVID y media docena, incluso personas que estaban sentados al lado nuestro, tuvieron COVID. Quiere decir que no es una excepción a todo esto, como bien señala usted. Y esas personas pueden tener con 2 dosis y podemos llegar a tener enfermarnos con COVID-19. Bien, doctor, yo le agradezco y creo que sus dichos son de importancia para el común de la gente, que es a la que tenemos cada uno en lo suyo. Yo hago mis evaluaciones políticas y sociales y usted hace las suyas desde el punto de vista médico, que es el que tenemos que atender y entender en estos momentos. No es cuestión de que salgamos a decir viva la Pepa y aprovechar que hoy se está tirando la casa por la ventana, y eso nos va a liberar del riesgo de adquirir el COVID. Sigamos el razonamiento de nuestro invitado de hoy y esperemos que no ocurra nada, porque si alguien piensa que le puede rendir políticamente el hecho de que haya más afectados o más muertes, es una persona despreciable. No puede ser que nadie quiera que el mal sea un elemento político, ni tampoco el bien. Gracias, doctor, por su presencia. Nosotros seguimos con nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Las expresiones de nuestros invitados, Caíto Leconte y María Nieves Garay, han demostrado de que el Partido Liberal de Corrientes tiene distintos elementos, y alguna vez lo dijimos, de que si se juntaran todos esos elementos
que hacen al liberalismo de Corrientes, se podría constituir un gran partido provincial. El año próximo son elecciones internas en el Partido Liberal, donde se podrán definir quiénes son las autoridades del partido, la orientación que tiene, porque hace 4 años estaba con el Frente de Todos, el sello oficial del Partido Liberal. Ahora, después, está con Eco Cambiemos. Es decir, que definamos, los partidos tienen que tener una orientación definida y hacer ver a la ciudadanía cuál es su ideología. Será hasta nuestro próximo programa.